Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, vuelvo a decir que nos va a dejar con la boca abierta. ¿Están listos para el chisme jugoso, el drama, el amor, la sorpresa? Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo que explotó en el mundo del entretenimiento turco, y estoy segura de que ya lo saben, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. El 22 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de algo que, bueno, no se esperaban. O sí, tal vez algunos lo intuían, pero la realidad siempre supera la ficción, ¿verdad? Y es que, como siempre les digo, el amor en la pantalla, a veces, cruza la pantalla. Para aquellos que son nuevos en el canal o que no están tan familiarizados con el tema, déjenme ponerlos al día rápidamente. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y populares de Turquía, conocidos mundialmente por su increíble química en la exitosa serie Love is in the Air. En la serie interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que nos hizo reír, llorar, suspirar y, en definitiva, creer en el amor verdadero. Su conexión en pantalla era tan fuerte, tan palpable, que era inevitable que los fans empezaran a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Y así fue. Durante el rodaje de Love is in the Air, y especialmente después del éxito rotundo de la serie, Hande y Kerem comenzaron a ser vistos juntos con más frecuencia. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y para alegría de todos, estaban en lo correcto. Los dos actores confirmaron su relación, y el mundo entero celebró su amor. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que representaba el amor que surgió en el trabajo y que se proyectó al mundo. Pero como todos sabemos, la vida es un río, y a veces ese río se desborda y toma caminos inesperados. Y eso es exactamente lo que pasó. El 22 de septiembre de 2025, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem sacudió a todos. Fue como si el cielo se cayera, o al menos, eso sintieron muchos fans. Y la verdad, no es para menos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan unida, tan enamorada, decidió tomar caminos separados? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, en las especulaciones, en lo que se sabe sobre esta impactante noticia. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión personal. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es completamente gratis. Así no se pierden ninguno de mis vídeos, y se mantienen al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Vamos a darle. Lo primero que hay que decir es que, como suele suceder en estos casos, la información oficial es escasa. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones extensas sobre el tema. Sin embargo, a través de comunicados de sus representantes, y de algunas fuentes cercanas, se han filtrado algunos detalles. Una de las versiones que más ha circulado es que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus agendas y proyectos profesionales. Ambos actores están en un momento álgido de sus carreras, con muchos proyectos en marcha. Hande, por ejemplo, estaba involucrada en una nueva serie, y Kerem también tenía varios proyectos en el horizonte. La presión del trabajo, la distancia y la falta de tiempo para estar juntos podrían haber sido un factor importante en la decisión de separarse. Imaginen el ritmo frenético de sus vidas, los rodajes que se extienden durante horas, las entrevistas, las sesiones de fotos, los viajes promocionales, todo eso sin contar las demandas personales y familiares. El tiempo, ese bien tan preciado, se convierte en un lujo cuando las agendas se cruzan y las prioridades cambian. Otro factor a considerar es la naturaleza de la industria del entretenimiento. Las presiones externas, las expectativas de los fans, los comentarios en redes sociales, todo eso puede ejercer una influencia negativa en la relación. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te brinda reconocimiento, oportunidades y éxito. Por otro lado, te expone a la crítica, a la envidia y a la constante vigilancia de los medios. Es difícil mantener la cabeza fría y el corazón intacto cuando te encuentras bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otra de las versiones que se ha mencionado es que hubo una incompatibilidad en sus personalidades. Aunque en la pantalla parecían perfectos, la realidad es que la convivencia y las relaciones sentimentales son complejas.
Diferencias en sus expectativas de vida, en sus prioridades, o en la forma de afrontar los problemas, podrían haber generado tensiones que finalmente llevaron a la ruptura. Y es que el amor romántico, a pesar de toda la magia y el romanticismo que lo envuelve, no es una fórmula perfecta. Dos personas pueden amarse profundamente, pero eso no garantiza que puedan construir un futuro juntos. La compatibilidad, la comunicación, la capacidad de ceder y de adaptarse son elementos cruciales para que una relación perdure en el tiempo. Tal vez Andy y Kerem, a pesar del amor que sentían, no compartían la misma visión sobre el futuro. Quizás sus sueños y sus metas personales no se alineaban. O tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos. A veces, por más que nos duela, tenemos que aceptar que el amor no siempre es suficiente. También se ha especulado sobre terceras personas. Hay el eterno triángulo amoroso. Aunque no hay pruebas concretas de que esto haya sido así, algunos medios turcos han insinuado la posibilidad de que alguien más haya intervenido en la relación. Pero como siempre digo, sin pruebas, no podemos afirmar nada. Los rumores, las especulaciones, las insinuaciones, son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Y a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la ficción. Es importante, sin embargo, ser cautos con este tipo de información. Los triángulos amorosos, aunque puedan parecer atractivos para el público, suelen ser el resultado de malas interpretaciones, de deseos personales o simplemente de la necesidad de generar controversia y drama. Antes de dar por sentado cualquier rumor, es fundamental analizar la información, contrastarla con otras fuentes y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. Lo que sí es cierto es que la noticia de la ruptura fue un shock para todos. Los fans que los admiraban como pareja se sintieron tristes y decepcionados. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de información, tratando de obtener la primicia. Y Andy y Kerem, por su parte, optaron por la discreción, tratando de proteger su privacidad y de afrontar la situación de la mejor manera posible. Imaginemos por un momento la avalancha mediática que debieron enfrentar. Titulares sensacionalistas, noticias falsas, especulaciones sin fundamento, todo eso, sumado al dolor de la ruptura, debió ser una carga muy pesada. Y es que en momentos como estos, la fama se convierte en una jaula dorada. La privacidad se reduce a la mínima expresión, y la vida personal se convierte en un espectáculo público. Pero, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos deducir de la situación? Bueno, en primer lugar, que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones sentimentales requieren mucho trabajo, mucha comunicación y mucha comprensión. Que a pesar de que dos personas se quieran mucho, a veces, las circunstancias de la vida pueden separarlas. En segundo lugar, que los famosos también son personas. Que a pesar de la fama, la popularidad y el dinero, también sufren, también se equivocan, y también tienen que lidiar con los problemas cotidianos como cualquier otra persona. Y por supuesto que la presión mediática puede ser muy grande, y que a veces dificulta mucho el manejo de la vida personal. Y en tercer lugar, que la vida continúa. Aunque Andy y Kerem hayan decidido tomar caminos separados, ambos seguirán adelante con sus carreras, con sus vidas. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar su decisión, desearles lo mejor, y seguir apoyándolos en sus proyectos futuros. La empatía en estos casos es fundamental. Entender que detrás de la imagen pública hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones, es clave para no caer en juicios precipitados ni en críticas destructivas. Pero ¿cómo reaccionó el mundo del entretenimiento turco ante la noticia? Bueno, la verdad es que hubo de todo. Por un lado, hubo tristeza y decepción. Muchos compañeros de Andy y Kerem expresaron su apoyo y cariño a través de las redes sociales. Algunos incluso compartieron mensajes de ánimo y esperanza. La solidaridad en estos momentos es un bálsamo para el alma. Saber que cuentas con el apoyo de tus amigos y colegas puede marcar la diferencia. Por otro lado, hubo especulaciones y rumores. Los medios de comunicación, como ya dije, se volcaron en buscar información. Y como suele suceder, no todas las noticias eran ciertas. Hubo mucha desinformación, muchos inventos y mucho morbo. La tentación de vender noticias sensacionalistas es grande, pero es fundamental recordar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de informar con veracidad y rigor. Y por último, hubo respeto. A pesar de la expectación,
la mayoría de los medios y de los fans optaron por respetar la privacidad de Hande y Kerem. Y eso es algo muy importante porque al final, lo más importante es el bienestar de las personas involucradas. El respeto, la empatía y la discreción son valores que deberían primar en cualquier situación, especialmente cuando se trata de la vida personal de alguien. Ahora hablemos un poco de lo que pasó después de la ruptura. ¿Cómo han sido las vidas de Hande y Kerem desde entonces? Bueno, ambos han seguido trabajando, enfocándose en sus proyectos profesionales. Hande ha seguido grabando su nueva serie, y Kerem ha continuado con sus compromisos laborales. El trabajo a veces es el mejor remedio para el dolor. Concentrarse en las tareas diarias, en los objetivos profesionales, puede ayudar a distraer la mente y a mantener la motivación. También se les ha visto en público, pero siempre por separado. Han tratado de mantener un perfil bajo, evitando las polémicas y los comentarios. Han intentado, en definitiva, pasar página y empezar de nuevo. Reconstruir la vida después de una ruptura, especialmente cuando se es una figura pública, no es tarea fácil. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, mucha fortaleza emocional. Pero, ¿han vuelto a encontrar el amor? Esa es otra de las preguntas que todos nos hacemos. Y la verdad es que hasta el momento, no hay ninguna noticia confirmada sobre nuevas relaciones. Pero como siempre digo, el tiempo lo dirá. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe qué nos deparará el futuro. Es posible que en este momento Hande y Kerem estén enfocados en sanar sus heridas y en reconstruir sus vidas personales. O quizás estén disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades. O tal vez simplemente estén esperando el momento adecuado para volver a enamorarse. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reencontrarán en algún evento? ¿Se reconciliarán? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que ambos tienen mucho talento, mucha carrera por delante y mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Hande, con su belleza, su carisma y su talento actoral, seguirá conquistando corazones y triunfando en su carrera. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones, la convierten en una de las actrices más prometedoras del momento. Y Kerem, con su profesionalismo, su encanto y su versatilidad, seguirá siendo uno de los actores más importantes de Turquía. Su habilidad para interpretar personajes complejos, para adaptarse a diferentes géneros, lo convierte en un actor imprescindible. Es inevitable que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse. El mundo del entretenimiento es pequeño y las oportunidades de colaboración son infinitas. Tal vez en el futuro los veamos juntos en una nueva producción, demostrando una vez más la química que los unió. O tal vez cada uno siga su propio camino, cosechando éxitos y cumpliendo sus sueños individuales. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Así que amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Hande y Kerem. En resumen, hemos repasado la noticia de la ruptura, las posibles causas, las reacciones del público y de los medios, y el futuro de ambos actores. Hemos visto que el amor, a veces, es complicado, que los famosos también son personas, y que la vida continúa. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna opinión, algún comentario o alguna pregunta, déjenmelo en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.